Las funciones ética y político-ideológica de la filosofía es un componente esencial, ¿no?, de todas las filosofías, ¿no? Unas en mayor grado y otras en menor grado, pero siempre están presentes, ¿no? Primero porque las filosofías son creaciones humanas cultivadas con intenciones que, por supuesto, se supone que sean humanas, aunque hay algunas que no tienen realmente un contenido que pueda derivarse de carácter propiamente humano, porque a veces son muy misantrópicas, ¿no? Incluso en los casos que son misantrópicos, hay que tener en cuenta las intenciones de los filósofos que la han propugnado, porque yo no creo que siempre vayan con intenciones de destruir al género humano, ¿no? Al contrario, lo hacen tal vez con las mejores intenciones de lograr una mejor comprensión de la sociedad, de la naturaleza, de la conducta humana, pero bueno, con resultados muy nefastos, ¿no? Para esa contradictoria condición humana de que ya hemos hablado, ¿no? Ahora, todas las filosofías siempre se han concebido a sí mismos como una mejor propuesta, ¿no?, para sugerir un comportamiento óptimo, vamos a decirlo, ¿no?, del género humano, ¿no?, de mejorar las condiciones del ser humano, de su vida, etcétera, ¿no? Y me parece bien, todas las filosofías tienen esa intención. Y el día que las filosofías renuncien a esa función, pues yo diría que dejan de ser filosofías, ¿no? No. Ahora, entre las múltiples funciones, ya hemos visto en anteriores videos, las funciones cosmovisivas, lógico-metodológica, axiológica, hegemónica, utópica, emancipadora, práctica educativa, etcétera. Ahora vamos a detenernos en las funciones ética y político-ideológica. Primero, en cuanto a la función ética, en la historia de la filosofía, desde la antigüedad oriental, China, India, Grecia, ¿no?, Roma, siempre unos filósofos le han dedicado atención al comportamiento del hombre, la conducta humana y los fundamentos éticos que deben derivarse, ¿no?, o deben fundamentar la acción práctica, ¿no?, de la moral, ¿no? Claro, hay algunas escuelas filosóficas que le dieron más atención, ¿no?, al problema de las reglas de la conducta moral que otras, ¿no? Hay otras que han priorizado los temas epistemológicos, ¿no?, otros temas. Pero siempre, como ya el componente axiológico hemos dicho que está siempre presente, bueno, uno de los elementos axiológicos es la ética, otro es la estética, otro es la política, en fin, hay muchas. Hay algunas escuelas filosóficas en el Oriente Antiguo que se caracterizaron, el confucianismo, por ejemplo, ¿no? Confucio, que era más un filósofo que un elemento de religiosidad, como se ha convertido después el confucianismo, sostenía que la rectitud debe constituir la sustancia del ser humano, ¿no?, la decencia la base de su conducta y la modestia su punto de partida y la honestidad su meta. Esos son los presupuestos éticos, ¿no?, de la filosofía de Confucio, ¿no? En su escuela filosófica, en la cual se dice que los discípulos de Pitágoras todas las noches hacían un análisis de lo que habían hecho durante el día, ¿no?, para entonces lo que les había faltado cumplirlo al otro día. Era una escuela medio religiosa, medio matemática, ¿no? Porque para Pitágoras los matemáticos eran los que podían llegar. Incluso los que ingresaban en la escuela de Pitágoras, primero no los permitían hablar, le decían que eran acústicos solamente o acusmáticos, a escuchar a los superiores, a los que maestros, ¿no? Pero cuando ya llegaban a una madurez, entonces se hacían matemáticos. Matemáticos en el sentido de que podían abstraerse, ¿no?, de los axiomas, de los teoremas, ¿no? Sin embargo, Pitágoras fue uno de los primeros que utilizó el término de filósofos. Decía que los filósofos eran aquellos que no iban a determinados juegos olímpicos ni a ver solamente, ni a comprar, ni a vender, ni a competir, sino que iban simplemente como amantes de la virtud, ¿no?, a reflexionar sobre la virtud. Entonces la virtud se convirtió en una especie de elemento importante, ¿no?, en la filosofía, y el cultivo de las virtudes se va a concebir como una especie de tareas principales, ¿no?, de la filosofía práctica griega. En Sócrates, por ejemplo, decía que el hombre virtuoso es aquel que sabe calcular y escoger
los placeres para los que no se conviertan estos placeres en su contrario, ¿no? El dolor. Algo parecido a lo que diría Epicuro, pero desde otra perspectiva muy diferente, ¿no? Platón, el gran discípulo de Sócrates, decía, y cito, todo hombre está obligado a ser virtuoso para que la sociedad subsista. Y con ese fin deben equilibrarse el placer y la inteligencia para que se pueda salir victorioso el bien en el hombre. Fin de la cita. Es muy interesante este planteamiento de Platón porque fíjense que está diciendo que si se fundamenta el bien, la sociedad puede subsistir, o sea, el colectivo. Pero eso depende de la acción individual de cada quien también, no solamente de una masa etérea ahí. No, 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 no. Y por eso es que lo mismo Sócrates que Platón van a insistir mucho en el tema de la sabiduría, ¿no? El placer de la sabiduría, ¿no? Sócrates decía, hemos concebido la victoria a la vida mezclada de placer y sabiduría. Eso lo cita Platón en un diálogo del Filéboro, que había aprendido de su maestro, el cual no dejó obras escritas a Sócrates, pero Platón se encargaría en su diálogo de rememorar y escribir, ¿no? Las enseñanzas de Sócrates, ¿no? Y en cierta medida Aristóteles continuó también esas reflexiones, escribe una obra de ética, ¿no? Ética de Nicomano, etcétera. Y el tema de las virtudes es esencial en la filosofía aristotélica. No en balde le sirvió después al cristianismo, ¿no? Durante tanto tiempo, ¿no? Sin embargo, Aristóteles le daba a las virtudes distintos grados, ¿no? Y para él la forma superior de la vida era la teorética. O sea, aquel que había llegado, ¿no?, a una comprensión de la vida y del mundo con análisis teórico, ¿no? Así Aristóteles decía, cito, vivir bien y orar bien no es otra cosa que la felicidad. Luego, ser feliz y la felicidad están en bien vivir. Y en vivir bien consiste en vivir de acuerdo con la virtud. La virtud es, por tanto, el fin, la felicidad y lo mejor. Fin de la cita. O sea que ustedes ven una especie de analogía, ¿no? Vivir bien, un nexo, ¿no?, entre sabiduría. Aristóteles, la verdadera filosofía se lograba cuando el filósofo toma conciencia de su significación, ¿no? Como pensador, como teórico, ¿no? Que en vez de la razón un instrumento extraordinario, ¿no? Así Aristóteles decía, cito, por ello debe dominar la razón, que es presencia del logos universal en el alma individual. Ella debe impedir las perturbaciones de los impulsos irracionales, pasiones. El ideal del sabio, sea la virtud, es la extirpación de las pasiones, apatía y la imperturbabilidad, ataraxia, porque las pasiones en su irracionalidad son en todas errores y enfermedades del alma, o sea, vicios. No solo aquella que condena la opinión común, la ira, el temor, la avidez, ¿no?, sino también aquellas que juzga impulsos loables, ¿no?, como la piedad, los efectos individuales, las ansias y las aflicciones, por calamidades privadas y públicas, ¿no? Su error y irracionalidad está en el aislamiento del fin particular del universal, mientras que el sabio debe considerar las cosas siempre, no en su particularidad, sino en el orden y la armonía del universo, en el cual las valoraciones del incipiente pueden transmutarse o aquellos que para él son valores. Pueden resultar indiferentes, vida y muerte, salud y enfermedad, placer y dolor, riqueza y pobreza, mientras que bien y mal no permanecen siendo niño la virtud y el vicio. Fin de la cita. Bueno, como ustedes pueden observar en esta larga cita de Aristóteles, hay una gran insistencia, ¿no?, en que la razón domine a las pasiones, controle las emociones, ¿no? Anoche yo veía unos videos de el filósofo y biólogo chileno Humberto Maturana, que reflexionaba mucho sobre el tema este del amor, de las pasiones, y no cabe la menor duda de que sin pasiones, sin emociones, sin esos sentimientos, la razón aislada no funciona, ¿no? Realmente no, siempre está presente, ¿no?, las emociones y los sentimientos.
Otra cosa es que usted hiperbolice también las emociones o los sentimientos en detrimento, ¿no?, de la razón. Pero mientras haya una armonía, ¿no?, entre ese logos, llamaban los griegos, entre la razón, el ratio de los latinos y la sensibilidad de las emociones, pues lógicamente hay un mayor equilibrio, ¿no? Hubo otras filosofías en Grecia, como los cínicos y los estoicos, que le dieron mucha importancia también, ¿no?, al estudio de la virtud, ¿no?, etcétera. Pero recuerden que los cínicos veían esa virtud en una postura un poco anacoreta, ¿no? Aislarse de todos los placeres, vivir una vida como los perros, ¿no? Decían, ¿no? ¿No? Y realmente no es eso, realmente lo que vieron muchos de los filósofos griegos. Epicuro desde otra, y los estoicos tenían otra perspectiva, ¿no? Epicuro, que le dio mucha importancia al autocontrol, ¿no?, de las pasiones, y le otorgaba a la filosofía un don de ser algo que le permita al hombre vivir según la razón, ¿no? Y por eso decía que el hombre sabio, el hombre el filósofo, y ahora cito, debe dominar la razón, que es presencia del logos universal en el alma individual, ¿no? Ella debe impedir las perturbaciones e impulsos irracionales, ¿no? Las ideales del sabio, o sea, virtud en la extirpación de las pasiones, de la apatía, igual que dice Aristóteles, ¿no?, o de la ataraxia, que es el estado supremo, porque las pasiones y las irracionales son todas como enfermedades, ¿no? Entonces, yo creo que Epicuro, que decía que el hombre no debe temer ni a la muerte, ni a la enfermedad, no es así, ni porque decía él que la muerte es cuando nosotros somos, no somos. Y nosotros somos cuando la muerte hay que temerla a la vida, no a la muerte, ni a las enfermedades, ¿no? Epicuro le daba mucha importancia al autocontrol, ¿no?, para lograr la vida plena, la plenitud de la vida. Ahora, siempre pensamos que todo viene de Grecia, que todo viene de Roma. Bueno, ¿y acaso los pueblos precolombinos, las culturas azteca, inca, maya, ¿no? ¿No tenían también conceptos de esa plenitud, de la sabiduría? Bueno, eso lo vamos a ver luego cuando empecemos a ver los ciclos del pensamiento filosófico en América Latina. Pero, por ejemplo, en la sabiduría aymara, el sumac Kawaisai significa el ideal de la realización de lo bueno, de lo hermoso, de la virtud, ¿no?, así, de la armonía, ¿no?, de la vida plena, ¿no? Y una vida en que se articula lo material y lo social, no es que sean totalmente, ¿no?, idealistas, ¿no? Pero eso quiere decir que también en pueblos, digamos, que se discute si llegaron o no a la filosofía, como estas culturas de los pueblos originarios. Pero lo cierto es que sí tenían conceptos, ¿no?, de la vida plena, de la virtud, del valor de la sabiduría, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando hay situaciones de crisis en algunas situaciones epocales, por ejemplo, en la época helenística, sobre todo cuando la filosofía sucumbe ante el poder romano, Roma se apropia, ¿no?, de mucho, está cargada esa época de postura escéptica, agnóstica, postura a veces práctico-individualista, además de renuncia, ¿no?, a posturas, una filosofía escénica u otros así, ¿no?, que llaman la atención, ¿no?, por esa ruptura que tenía en ascenso, ¿no?, la filosofía griega. Y cuando viene la Edad Media, la cuestión es algo peor. ¿Por qué? Porque, bueno, se subordina toda la filosofía a la dominación de la religión, ¿no?, y a los esquemas de conducta. Por lo tanto, la función ética en la escolástica está limitada, ¿no es así?, a estimular una concepción muy estrecha, ¿no?, de la beatífica conducta humana, solamente para eso, ¿no? Sin embargo, cuando aparece la modernidad, el renacimiento, que hay una reestructuración de que el ser humano es lo principal, ¿no? Entonces se abre a una filosofía laica, filosofía en que la ética va a tomar de nuevo una fuerza mayor, ¿no?, que la que había tenido en el mundo antiguo y que había quedado limitada por el medioevo a la ética religiosa, ¿no? Y es más, se llegan a dar momentos en que la ética se trata hasta de interpretar científicamente, como hace Spinoza en su ética demostrada según el orden geométrico, por ejemplo, cosas, ¿no? Pero no cabe duda que Spinoza, un filósofo y teólogo tan iconoclasta que puso en duda
hasta Biblia y los elementos de mucho, y sin ser un ateo, porque es un hombre profundamente religioso, pero que le da a la religión una dimensión que no le daba nuevamente la escuela práctica, ¿no? Y por eso fue apelado, y fue comulgado, y fue, bueno, exiliado, etcétera, porque decía unas cuantas verdades, y no solamente en el plano ético, en el plano político, ese tratado ético político de Spinoza, que lo hemos leído en estos días, lo tenemos por acá, porque me llamó la atención muchas de esas ideas no están en este librito, ¿no? Porque este librito de Tratado Teológico Político de, de, de Spinoza creó tanto revuelo por allá por el siglo XVII y todavía en algunos casos levanta, ¿no? Y que tiene o tuvo, parece, una gran influencia en Marx. Pero luego hubo otros ilustrados como Hobbes, Thomas Hobbes en Inglaterra, mm, que de postura totalmente, vamos a decir, biologicista de una presunta naturaleza humana, egoísta, etcétera, pues plantea que el hombre es el lobo del hombre y es el ser egoísta por naturaleza. Entonces los elementos éticos ahí prácticamente quedan subordinados a las leyes de la jungla, como hace hoy el día el neoliberalismo, ¿no? Sin embargo, hubo otros, como Rousseau, que presuponían una bondad natural en el hombre, ¿no? Que luego la sociedad se encargaba de. Y así hoy en día, yo le pregunto a veces a mis estudiantes si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Uno te dice, bueno, nace bueno, pero la sociedad lo hace malo. Otro dice, no, 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 es que el hombre ya nace malo. Entonces uno dice, bueno, si uno presupone que el hombre, el ser humano es malo por naturaleza, entonces, ¿para qué la iglesia? ¿Para qué la escuela, la familia, la sociedad? No hay que hacer nada. Y si es un angelito, pues parece que tampoco se puede hacer nada, porque ya es un angelito, ¿no? Me parece que ni lo uno ni lo otro, parece que realmente hay una condición humana muy contradictoria, ¿no? Y no se puede reducir. Y por eso una ética que equilibre, ¿no?, los elementos afectivos, políticos con los racionales, ¿no? Puede ser de alguna utilidad. Y eso da lugar a que esa función axiológica que tiene la ética se articule con la función ideológica, ¿no? Y la función política en particular. Porque ninguna filosofía se puede reducir primero a una ideología. Eso ya está claro, lo vamos a ver en un video posterior que lo analicemos con más detalle. Ahora, tampoco ninguna filosofía puede escapar a una función ideológica, porque siempre han tratado los filósofos, ¿no?, de proponer construcciones de modelos de organizaciones sociales, unos utópicos socialistas, otros utópicos neoliberales, otros utópicos conservadores, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos que demuestran, ¿no?, que lo mismo en la antigüedad que en el medioevo, que en la actualidad, toda filosofía siempre ha aspirado a conformar ¿qué? Un modelo superior de sociedad o estructuras políticas, o bien monárquica, o bien republicana, o bien anarquista, o bien socialista, o bien, bueno, liberales, o democráticas, o conservadoras, o, en fin. Pero siempre ha estado el fermento ideológico. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando la carga ideológica es desproporcionada en una filosofía, se puede afectar el contenido teórico de esas filosofías y sobre todo, vamos a decir, la confianza en que sus argumentos son válidos y racionales, ¿no? Porque prevalece más el interés, ¿no?, de proponer un proyecto de estructura política, ¿no? Pero siempre, y en el caso de la filosofía en América Latina, desde que comienza a tener una cierta fortaleza en la ilustración del siglo XVIII, vamos a encontrarnos filósofos que ya piensan en función de una transformación política de la sociedad. Y aquellos que reflexionaron sobre el saber filosófico, como el argentino Juan Bautista Alberti, por ejemplo, Alberti, siendo decano de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, ¿no?, por allá por los años 40 del siglo XIX, decía, y cito, nuestra filosofía, pues, ha de salir de nuestras necesidades. Pues según estas necesidades, ¿cuáles son los problemas de la América que está empeñada y llamada a establecer y resolver en estos momentos? Solo lo de la libertad, de los derechos y goces sociales de que el hombre puede disfrutar en el más alto grado en el orden social y político. Son los de la organización pública más adecuada a las exigencias de la naturaleza perfectible del ser humano en el suelo americano. De aquí es que la filosofía americana debe ser esencialmente política y social en su objeto,
ardiente y profética en su instinto, sintética y orgánica en sus métodos, positiva y realista en sus procederes, republicana en sus espíritus y destino. Fin de la cita. Ahí está hablando de filosofía americana. Recuerden que en esta época todavía los gringos no nos habían quitado la condición de americano, ¿no? O sea, ya no lo habían quitado el siglo XVIII, pero todavía en el XIX algunos creían que éramos todos americanos, como pensaba también Francisco de Miranda o Bolívar, etcétera. Bueno, hasta que ya nos acostumbramos a que ya no somos americanos, somos sudacas, como llaman en España, ¿no? Bueno, entonces lo cierto es que lo que destaca esta tesis de este filósofo argentino es que hay una confianza en la perfectibilidad del ser humano, ¿no? Y además en que todas las filosofías se orientan a una praxis de orden social y político, ¿no? Y esa es la importancia que tienen, ¿no?, las filosofías. Y con el tiempo, claro, no todas las filosofías han sido honestas, vamos a decirlo así, en proclamar su postura ideológica, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la filosofía de Maquiavelo, o de Rousseau, o de Marx, o de Nietzsche, que son filosofías que ellas mismas revelan su postura, ¿no es así? O bien la voluntad de dominio de una raza superior, como planteaba Nietzsche, o bien de una clase social, como planteaba Marx, con una clase obrera, o como planteaba Rousseau, ¿no? En una sociedad democrática, por eso inspiró a los jacobinos, o, bueno, a un príncipe autoritario como Maquiavelo procuraba. Entonces, hay algunas filosofías que ocultan esa regambre ideológica, ¿no? Sin embargo, en los últimos tiempos, sobre todo acá en América Latina, la mayoría de los filósofos han reflexionado sobre temas políticos. Por ejemplo, el peruano Augusto Salazar Bondi sobre el tema de la dominación y el poder, ¿no? El tema del poder va a ser importante en el mexicano Luis Villoro, ¿no? O en Leopoldo Sea, o en la llamada filosofía de la liberación, con Enrique Dussel y otros tantos, o en posturas marxistas como la de Adolfo Sánchez Vázquez o Bolívar Echeverría. Así que el tema de la función práctico-política, ideológica de la filosofía está latente cada vez más abierto, ¿no?, en la filosofía. Y en las próximas funciones que veremos, vamos a ver cómo se articulan todas ellas, ¿no?, y forman una intríngulis muy articulada, ¿no? Por eso, para concluir, yo creo que las funciones éticas y político-ideológicas de la filosofía han sido siempre consustanciales y así siempre lo serán, ¿no? Independientemente de que algunos filósofos planteen cierta asepsia ideológica o ética, ¿no? Pero es imposible filosofar evadiendo las funciones éticas y las funciones político-ideológicas de la filosofía.